Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica. Para todos ustedes un fuerte abrazo, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, que esta semana en la que estamos, las bendiciones del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Bien, hoy quiero, como es costumbre ya, durante la semana, hacer esta síntesis, este resumen de los temas que vamos desarrollando durante la semana, en este caso el domingo. Quisiera hoy resumir el tema que hablábamos el domingo pasado. Para ser más preciso, domingo 5, hablábamos acerca de la gracia de Dios, un regalo inmerecido por parte de Dios para con nosotros los hombres. Eso es, en pocas palabras, la gracia de Dios. Un milagro, un regalo que nosotros no merecemos, porque ese regalo aún está vigente para todos nosotros. Pero para poder entender qué es la gracia de Dios, debemos remontarnos, debemos contextualizar el tema. Primero, debemos establecer lo siguiente. El hombre había pecado, se había apartado de Dios, es decir, Adán y Eva habían desobedecido a Dios. Y allí inmediatamente al desobedecer se desprenden consecuencias a raíz de todo ello. El problema es que esas consecuencias no solamente le afectaban a ellos como personas, sino que iban a afectar a toda su generación, a toda su descendencia, a toda la humanidad. Iba a ser un efecto mundial, universal, espiritual. Así que no simplemente fue desobedecer a Dios y ya. No, hay consecuencia. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y uno se pregunta, pero ¿cómo que nosotros pecamos? Porque dice, por cuantos todos en plural pecaron, pero si fue solamente Adán y Eva los que pecaron. Pero el Señor está dejando por sentado de que el pecado de Adán y Eva iba no solamente a afectarlos a ellos, sino a todos. Por ende, todos nosotros de alguna manera pecamos contra Dios. Y así durante toda la historia de la humanidad, vamos a observar cómo los hombres comienzan desenfrenadamente a apartarse de Dios, a pecar contra Dios, a hacer cosas que iban en contra de lo establecido por Dios. Luego el Señor va a establecer leyes, estatutos por medio de un pueblo al que todos conocemos como Israel. Mas Israel lamentablemente no pudo, no supo cómo cumplir con las demandas de Dios. Pero aparece en la escena nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que va a ser la simiente de la mujer como está descrito en Génesis capítulo 3:15. Así que, conociendo todo este panorama y este contexto, vamos quizás a entender lo que es la gracia. Yo vuelvo a insistir, la gracia de Dios es un regalo inmerecido, es un don de Dios. No depende de nosotros, depende de Dios. Primero debemos establecer lo siguiente: ¿por qué necesitamos la gracia de Dios? ¿Y por qué es imposible que nosotros como seres humanos, partícula de polvo, podamos hacer algo para ser salvos? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios, porque estamos en condenación. Vamos a buscar en nuestras Biblias, y si usted me acompaña, se lo voy a agradecer, en el libro de Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Aquí observamos tres cosas de salida. Primero, que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Lo segundo, esto no es esfuerzo nuestro, no depende de nosotros. Tercero, es un regalo de Dios y no es por obra. En cuarto lugar, no es por obra
que nadie va a ser salvo, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo. De manera que el hombre está en condenación. No es que va a ser condenado, le comentaba yo a la iglesia el domingo pasado. Esto es lo primero que tenemos que establecer para entender la gracia de Dios. El hombre está en condenación, pero aún así Dios ha tenido misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 3, mire, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el hombre estaba muerto. No hablo de una muerte física, no. Estamos hablando de una muerte espiritual. Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y como consecuencia, dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida. Así que el hombre había sido destituido, se produce una consecuencia y el hombre automáticamente entra en condenación y entra la muerte. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual, que es la peor de todos. Y cuando hablamos de muerte espiritual, no significa que a la hora que usted muera físicamente, usted también va a morir allá en la eternidad. No, no, allá hay vida. Después de la muerte hay vida, pero de alguna manera es una muerte porque estaríamos separados de Dios. Esa es la condenación que está sobre cada ser humano. Es una espada de Damocles. El hombre está condenado, no tiene ninguna posibilidad de salvarse a sí mismo. El hombre es incapaz de salvarse. El hombre es incapaz de hacer algo que lo pueda meritar, que Dios diga, ya que el hombre hizo esto, ya que él tiene ciertas virtudes, ciertas cualidades, yo voy a ceder y bueno, él tiene oportunidad. No, 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 no. El hombre no tiene ninguna oportunidad. El hombre fue condenado en el momento que le falló a Dios. Y esa condenación ha entrado a todos los hombres. Todos nosotros hemos sido y seremos condenados si no nos arrepentimos. Miren lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Siempre leemos el contexto, sobre todo el versículo 16, pero no nos detenemos en el versículo 18. Y el versículo 18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Repito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Aquí queda muy claro de que el hombre no necesita hacer nada malo para ser condenado, ni nada bueno para entrar al cielo. Aunque nosotros hagamos buenas obras, por más que nos comportemos ejemplarmente ante esta sociedad, nada de eso garantiza y nada de eso es un escalón al cielo. Ninguna de esas obras, ninguno de esos comportamientos ejemplares que pueden existir. Pueden existir gente que nunca, jamás le ha hecho daño a nadie. Jamás, todo lo contrario, han ayudado a muchas personas. Pero solamente el hecho de que la persona no acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, automáticamente está en condenación. No que va a ser condenado. No que después que muere y que pasa a ese estado eternal, es que en el juicio final va a ser condenado. No, ya está condenado en vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquel que no ha confesado, que no ha creído que Jesús es el Señor, está en condenación, queridos. Es lo que me dice la palabra. No lo estoy inventando yo. Nuevamente, léalo. Juan 3:18. De manera entonces que el hombre no va a ser condenado por las cosas buenas o las cosas malas que haya hecho. Es decir,
Usted puede cometer muchos pecados y lógicamente esos pecados cometidos le serán contados. Se añadirán al pecado principal, por así decirlo. Así que usted no va a ser condenado simplemente por el pecado que usted pueda cometer, sino por el pecado de nuestros padres, del que ahora nosotros somos esclavos. Pero gloria a Dios que aparece Jesús, aparece Él y a través de su sacrificio, Él abre una oportunidad a los seres humanos. Cuando escuchan el Evangelio, cuando escuchan la verdad, cuando reciben las buenas noticias, allí la persona necesita tomar una decisión y decir, verdaderamente yo soy un desgraciado, soy un miserable, soy un infeliz, yo necesito a Dios. Creo que eso es lo que la Biblia trata de decir cuando dice que el Espíritu Santo de Dios convencerá al mundo de pecado. No está hablando precisamente que la persona va a ser salva. Lo puede ser, como no lo puede ser. No está hablando de eso. Está hablando que convencerá al mundo de pecado, al ser humano de pecado. Eso quiere decir que el Espíritu Santo, cuando habla a través de sus siervos, de los pastores, de la iglesia, de un hermano verdaderamente consagrado a Dios, el Espíritu le dará convicción de pecado a esa persona. Quitará el velo de sus ojos. Es como sacarlo de esa condición de muerte y abrir en el espacio y en el tiempo esa oportunidad de que la persona se vea tal como Dios la ve, pecadora y condenada. Pero allí también la persona tiene que tomar una decisión. Seguir ese camino de maldad o seguir el camino del Señor. Tomar el camino de la verdad y reconocer que Jesucristo es el Señor y es el Salvador. Esa es la manera. Es como Dios actúa. Pero el hombre como tal no tiene las facultades, la capacidad de decidir por sí solo. Esa es obra de Dios, única de Dios. Por eso que nosotros cuando compartamos, cuando hablemos el Evangelio, tengamos presente que nosotros no podemos salvar a nadie. Es más, nuestra prerrogativa no es salvar a nadie. Eso es obra de Dios, única de Dios. Nosotros simplemente somos instrumentos de Dios. Así que, para entender la gracia, debemos entonces entender que estamos condenados. Por eso no somos capaces de volvernos a Dios. Dios es el que pone el querer como el hacer. Nada de las cosas que usted pueda hacer van a tocar o a conmover el corazón de Dios si Cristo no es el Señor de su vida. Una vez más insisto y repito, usted puede hacer muchas obras, puede hacer muchas cosas, pero jamás esas cosas van a justificarle delante de Dios. Jamás va a ser un plus para usted ganarse la misericordia y el favor de Dios. Eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que la Iglesia Católica enseña, que entre más obras hagamos, más posibilidades tenemos de estar en la presencia de Dios. Cosa que no es cierta. No somos salvos por obra, sino por gracia. Pero lo segundo sería, hablaba yo al pueblo, de que la gracia de Dios, además que nos muestra que estamos condenados, también la gracia de Dios nos muestra la misericordia de Dios. Mire, voy a leer el verso 4 de Efesios, capítulo 2. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico en misericordia. Nos amó, nos dio vida, nos resucitó según el versículo 6. Nos sentó en los lugares celestiales. Esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios habla de que usted estaba condenado, ya no había ninguna opción, Dios había determinado, usted era reo de muerte. Pero a través del sacrificio de Jesucristo, usted tiene la oportunidad, no sé si utilizar el término, de apelar delante de Dios en nombre de Jesucristo. Y Dios, que es justo y que es rico en misericordia,
Si usted reconoce a Jesucristo, el Hijo que Él entregó, y usted lo reconoce como Señor y Salvador, esa condenación, esa espada de Damocles, como dije al principio, será quitada, será abrogada. Eso es lo que hizo Jesús a través de su sacrificio. Maravilloso. Pero mientras tanto, el hombre está en condenación. Cada persona que se muere, cada persona que perece en un accidente, por una enfermedad o por cualquier situación natural en la tierra y no tiene a Cristo, lamentablemente lo tengo que decir, no lo digo yo, lo dice la Biblia, se perderá, se perderá. Por eso la urgencia de que nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, y insisto, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras obras, que ahora tenemos a Jesús en nuestras vidas, compartamos el evangelio con aquellos que lo necesitan. Hay millones y millones de personas, queridos hermanos, que en este preciso momento se están perdiendo, están muriendo, porque nunca recibieron el mensaje de salvación, porque nadie se preocupó en compartirle la palabra. Por eso debemos entender y tener presente en nuestra mente que cada alma que no ha reconocido a Jesucristo como Señor se perderá. Pero para poder reconocer a Jesús como Señor y conocer su misericordia, necesitan que hombres y mujeres como tú y como yo le llevemos el mensaje. Nosotros no le podemos salvar, pero el mensaje, que es como lámpara, que es luz al camino nuestro, esa palabra va a iluminar, va a sacar de esa condición de pecado. Como dice la Biblia, el Espíritu Santo les va a convencer al punto que la gente va a decir, es cierto. Yo no estoy aquí tratando de convencerle a usted de que haga esto, pero le estoy dejando este mensaje de que Dios quiere que prediquemos porque el hombre está condenado. Porque a pesar de la condenación y que se la merece, Dios ha abierto un paréntesis. Y eres un Dios de misericordia. Entregó, envió lo único que tenía, lo que amaba, el primogénito, para que los hombres a través del sacrificio de Jesús se vuelvan a Dios. Y tercero, yo hablaba de que la salvación no viene de nosotros, sino que viene de Dios. La salvación es prerrogativa de Dios. Usted no es salvo por su propio esfuerzo, es salvo por gracia. Mire lo que dice el versículo 8 de Efesios capítulo 2, donde estamos. Y leo, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Nosotros, por más bueno que seamos, por más esfuerzo que hagamos para ser salvos, jamás lo vamos a lograr. Es obra de Dios. ¿Por qué? Porque mire, la naturaleza del ser humano es tan pecaminosa, es tan decadente, que el hombre no es capaz de salvarse a sí mismo. No es capaz de generar esa fuerza y esa motivación para salir de esa condición, porque no lo ve, porque considera que no necesita a nadie, no necesita a Dios. Y por tanto, que él no está viendo su condición de perdición, él va a continuar viviendo en su pecado y en su maldad, porque él considera que no necesita nada y que él es capaz de sobrevivir a las circunstancias y a las adversidades de la vida. Cosa que no es cierto. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en su pecado, en su delito y pecado. Un muerto no siente, no ve, no percibe, todo lo contrario. Un muerto hiede, un muerto está podrido, un muerto no percibe las cosas, está rodeado de cosas podridas. Entonces, por eso el hombre no es capaz de entender y de percibir que necesita a Dios. Por eso está muerto en su delito y pecado.
Pero usted y yo, como iglesia, estamos aquí para proclamar el mensaje de salvación y decirle a los hombres que sí hay oportunidad, hay un camino. San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El único se llama Jesucristo. Si el hombre no es capaz de reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y repito, y por más bueno que sea, por más buenas obras que haga, se perderá. En Romanos 10:9-10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es la única manera de obtener la salvación. Y no es por esfuerzo nuestro, es obra de Dios, es la gracia de Dios. Eso lo debemos tener presente, lo debemos considerar cada vez que nos levantamos y oramos y leemos la Biblia, cada vez que observamos al mundo, observamos a alguien. Entender que esa persona jamás será salva. A veces decimos, no, pero él no le hace daño a nadie. Él es un hijo ejemplar. Es una persona que ayuda a todos. Sí, puede ser cierto, pero por favor, entienda que nada de eso será argumento delante de Dios. Eso no va a conmover el corazón de Dios. Dios ha determinado que el hombre muera y después el juicio. Que el hombre muera una sola vez y después el juicio. El hombre tendrá que presentarse delante de Dios. Y si no ha reconocido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, será condenado. Es más, todos aquellos que mueren en su pecado actualmente están en un lugar de sufrimiento, de condenación. Así lo digo radicalmente. Hay que decir las cosas como lo dice la Biblia. No hay que ablandar el mensaje. No hay que quitarle hierro al mensaje. Hay que decir las cosas como son. El hombre se perderá. Aún lo peor está por venir. Porque un día todo ser humano tendrá que comparecer, tendrá que presentarse ante el gran trono de Dios, donde va a escuchar las últimas palabras de Dios, donde lo que Dios dijo en Juan 3:16 se cumplirá. Y es que dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero no necesita estar allá para ser condenado. Aquello simplemente es consecuencia de lo primero. Ya el hombre en vida está condenado. Estás condenado. Pero la gente muchas veces no lo quiere ver así. Y cuando hablo de gente, hablo inclusive del pueblo de Dios. Así que, queridos hermanos, según Romanos 3:24, somos salvos por gracia. Es un regalo inmerecido. Usted y yo no lo merecíamos. No lo merecíamos. No teníamos ningún argumento, nada que pudiese Dios encontrar en ti y en mí, como para que Él dijese, bueno, Tomás Rodríguez Coronado, él no le hizo daño a nadie, no hay nada malo en él. La verdad es que por tratarse de él lo voy a salvar porque hay algo que él merece. No, 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 no. La ira de Dios se ha derramado sobre los hombres porque le fallaron, porque pecaron contra Dios. Pero en medio de esa ira, la misericordia y el amor de Dios irrumpe. Y Dios dice, yo no puedo evitar que se cumpla lo que yo he determinado que suceda con el ser humano, que sea condenado. Pero voy a abrir una oportunidad. Y allí, en Génesis 3:15, vamos a encontrar el primer mensaje de esperanza para la raza humana, donde existirá una batalla eterna entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es decir, ahí Dios profetiza, establece que en un futuro no lejano iba a aparecer alguien que le iba a dar la oportunidad a los hombres. Para dejárselo más claro, ¿recuerdan aquel edicto que dio aquel rey por medio de los
los maquiavélicos o las maquiavélicas intenciones de aquel perverso hombre que quería destruir a Esther. ¿Se acuerdan? Y luego prácticamente obligó, bueno, no sé si obligó, pero presionó al rey para que firmara aquel edicto y pusiese su sello real. Y lo hizo. Y en esa demanda, en ese edicto se decía que los judíos iban a ser destruidos, si no me equivoco, en Susa y en todas las ciudades alrededor. Y cuando el rey se enteró de eso, le dolió. Esther se lo hizo ver, pero ya estaba determinado, no se podía hacer nada. Pero el rey, usando su prerrogativa como soberano, y sabiendo que había una esperanza, usó también aquello como misericordia y le dijo a todos: manden carta a todos los judíos en toda la tierra de aquel momento y que se preparen y que tengan armamento para defenderse porque van contra ellos. Y así fue como los judíos sobrevivieron a aquel ataque. De la misma manera, Dios ha determinado algo que nadie puede abrogar. La paga del pecado es muerte. Y no solamente muerte física, sino espiritual. El hombre, una vez que muriese, pasará a un estado de condenación eterna. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha entregado a su Hijo para que por lo menos el hombre pueda tener un lugar, un escape a esa condenación. Porque Dios, a pesar de que determinó aquello, sigue amando al ser humano y es misericordioso. Pero eso no es obra nuestra, es obra de Dios, es la gracia de Dios. Eso es lo que es la gracia de Dios. Algo que tú y yo no merecemos, pero que Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, Él determinó darle la oportunidad al ser humano. No lo merecíamos, pero Él lo decidió. Es más, entregó lo único que tenía. Él no tenía necesidad de hacer semejante sacrificio, pero lo hizo. Lo hizo por ti, por mí. Si Cristo no aparece, si Cristo no muere en la cruz, hoy el ser humano no tendría ninguna oportunidad. Amados amigos y amados hermanos, la salvación es un don gratuito. Es la gracia de Dios invadiéndonos. Nadie puede ser salvo por sus propias obras, haciendo cosas buenas. Prediquemos, proclamemos el mensaje de salvación, pero entendamos que el único que tiene el poder, la capacidad y la autoridad para salvar es Jesucristo. Pero mire usted, aún así, mire lo que dice el versículo 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. ¿Observó? No somos salvos por fe, sino por medio de la fe. La salvación se operó antes o se opera antes. Y la salvación es producto de la gracia de Dios. Pero es por medio de la fe. Es decir, hay que creer en Dios. Hay que creer en Dios. La fe es como un puente. Por eso dice, y cito nuevamente Romanos 10, 9, 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hay que creer en Dios, pero no por el hecho de yo creer, yo obtengo la salvación. La salvación ya la obtuve por la gracia de Dios. Ahora yo tengo que creer para que esa salvación se concretice en mi vida. ¿Y por qué no somos salvos por fe, sino por medio de la fe? No somos salvos por fe, porque entonces el hombre, por tener simplemente fe, pudo escaparse de la condenación. El hombre tuvo injerencia. El hombre entró y manipuló y fue capaz de tocar el corazón de Dios. No, no funciona así. La salvación no tiene que ver nada con los hombres, absolutamente nada, nada. Es obra de Dios.
Es la gracia de Dios. Es un regalo que usted y yo no merecemos. Pero para poder recibir ese regalo y esa gracia es necesario que yo crea, que yo crea. Por eso entonces el apóstol dice que somos salvos por medio de la fe. Pero para poder creer, tiene que haber existido algo para que yo creyera. Y ese algo fue el sacrificio de Jesús, la gracia de Dios, el milagro de Dios, el regalo de Dios para la humanidad. Queridos amigos y queridos hermanos, el único que se va a llevar la gloria en todo esto, según el verso 9 de Efesios capítulo 2, es Dios. Toda gloria sea a Dios. Toda gloria sea para Él. Nada de lo que tú, repito, tú y yo hagamos va a llevarnos a ser mejores que otros. Nada de lo que tú y yo hagamos, sean obras, sean milagros, sea lo que sea, nada de eso es lo que nos va a salvar. No, es la gracia de Dios por medio de la fe. Eso es lo que salva. La gloria es de Dios, 100%. Nosotros, como dijo cierta persona en cierta ocasión, lo único que nosotros podemos aportar en el plan regenerador y salvístico de Dios es nuestro pecado. Es lo único que tú y yo podemos dar, nuestro pecado, entregarlo a Dios y aceptar y reconocer que lo necesitamos. Pero de ahí no hay nada más que podamos hacer. Nada más. Todo es obra y gracia de Dios. Entonces, para ir finalizando, quería dejar bien claro esto. La gracia de Dios es la que nos sostiene. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. No somos salvos porque seamos mejores que otros. No, Señor. Somos salvos porque Dios, en su infinita misericordia y en su amor, Él decidió que el hombre tuviese la oportunidad. Y la tenemos. La tenemos. Hay oportunidad. Gloria a Dios. Pero nosotros como iglesia tenemos que llevar el mensaje, presentar ese mensaje de salvación a la mayor cantidad de personas para que se vuelvan a Dios. Y eso será obra del Espíritu Santo, quien convencerá al mundo de pecado. Recuerde, queridos hermanos, no somos salvos por nuestro propio esfuerzo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recuerde que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.